Mi nombre es Nicolás Chávez, soy animador y desarrollador de videojuegos y soy docente en la carrera de multimedia y producción audiovisual en la UDLA. Para fines comerciales, lo primero que tienen que hacer es acercarse con el cliente. Entonces, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos, ya para poder crear un producto, o el concepto de un producto que después le vamos a presentar a ese cliente y una vez con su aprobación, entonces empezar a realizar. Esto es súper importante porque generalmente, bueno, nosotros no podemos solo lanzarnos al ruedo y hacer algo esperando que el cliente le guste. Muchas veces para nosotros como desarrolladores las cosas son muy obvias, pero para el cliente va a ser como que no, es que esto porque está aquí, es que me gusta más este colorcito, es que así, porque obviamente nosotros estamos muy empapados del tema, pero en cambio la gente que no está familiarizada con esto te puede decir, le puedes cambiar el color de esa luz que te cuesta 3 días en cambiar, ¿no es cierto? Entonces es bastante importante tener una conversación muy clara con el cliente, específicamente para la parte comercial. De ahí, para la parte del desarrollo, entonces tienen que definir qué herramientas van a utilizar, qué equipos van a necesitar para realizarlo y el tiempo. Entonces, súper importante que ustedes definan cuál va a ser el alcance de su proyecto en el tiempo que tienen. Entonces, hablando de un cliente ya real, te dice, yo necesito esto que me entregues en 3 meses. Ok, en 3 meses, pero no te voy a poder hacer que tenga, no sé, conexión al internet, que tenga esto más bonito, ¿no es cierto? Porque 3 meses es un tiempo corto. Entonces, definir cuáles son los alcances del producto es súper importante ya para entregar el producto final al cliente y que y que el cliente esté satisfecho. Bueno, para conectar con el usuario, básicamente necesitamos algunos elementos y el principal es lo estético, porque todo entra por los ojos. A primera vista, así es como nos enamoramos de algún producto, ¿no es cierto? Y queremos comprar. Entonces, todo es por los ojos. Entonces, toda la parte estética tiene que estar bien trabajada, tiene que ser agradable para el usuario para que se adentre en nuestro mundo y no se distraiga con otras cosas. De ahí, detrás de la parte estética es la parte lógica, ¿no es cierto? Entonces, que todo funcione bien, que no haya huecos en el piso, que el usuario no se caiga, que todos los escenarios posibles que puede hacer el usuario tienen que estar cubiertos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Es que el usuario en vez de ir hacia adelante va hacia atrás y se cae, ¿no es cierto? Entonces todo eso tiene que estar bien cubierto porque cuando hay errores, es como cuando pasa en las películas que hay un error en el guión o hay algún error y te desconecta. Te dice como que, mira, eso de ahí y ya te perdiste el hilo de la película porque, tú ya cachaste un error. Entonces lo mismo pasa con entornos inmersivos. Más inmersivos que interactivos porque estás básicamente con un casco y estás ahí en este mundo, entonces te estás fijando en todo. Entonces ves una cosita y eso ya te desconecta de la línea que estás intentando llevar al usuario. Bueno, técnicos te podría decir que es el lugar en donde se van a proporcionar estas cosas, porque por ejemplo tú puedes decir, sí, toma este videito, está muy bueno, pero el cliente te quiere decir, quiero ponerle en una pantalla LED no sé, de 17 metros. Entonces eso es importante saber antes de tú entregar el documento, ¿no es cierto? O el archivo, porque necesitas saber en dónde va a estar, cuál es el tamaño, cuáles son dimensiones, FPS, ese tipo de cosas. Entonces lo mismo pasa en el inmersivo, para en dónde van a utilizar, qué van a hacer, qué quieren hacer. Entonces, por ejemplo, tuvimos un cliente que quería utilizar los cascos de los Oculus, ¿ya? Pero no tenía ni idea. Entonces, previamente tuvimos que hacer una capacitación y después de la nada nos dijeron, sí, ¿sabes qué? Quiero proyectar en la computadora. Y ellos estaban en Holanda. Entonces, ok, entonces a ver, por llamada, a ver, haz de esto, conecta esto, conecta esto. Entonces, eso es uno de los principales problemas que se suele tener, que no, no se logra concretar qué es lo que se necesita, ¿no es cierto? Y para qué espacio. Entonces, que nos hubiesen dicho, si sabes qué, vamos a tener una pantalla, vamos a tener esto, vamos a tener esto. Ok, entonces estos son los productos que te entrego para que te puedas poner aquí, aquí, aquí. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Igual, repitiendo esto, es súper importante la comunicación con el cliente. Bueno, generalmente
O sea, empecemos por lo que no se tiene que hacer, es poner mucho texto, porque generalmente cuando hacemos, no sé, tipo galerías virtuales o ese tipo de cosas, ponemos una pantalla llena de texto y eso cansa a la gente no va a leer. Entonces es mejor utilizar gráficos de movimiento y audio. Eso va a ayudar muchísimo para que las personas retengan más la información. Y también, bueno, el uso, como hablábamos al inicio, el uso de la estética, o sea, que todo sea bonito, los colores, ese tipo de cosas. Entonces es mucho más fácil por ejemplo, en la experiencia, un usuario te diga, o más bien dicho, un personaje dentro de la experiencia te hable y te diga, anda a hacer esto, y que tú lo puedas leer para que lo recuerdes antes que tengas que leerlo, porque generalmente la gente solo se salta y no sabe qué tiene que hacer. Bueno, volviendo a lo que conversábamos antes, son estos pequeños errores que hacen que te desconectes. Entonces, lo que generalmente nosotros hacemos, y es uno de los principales errores que tenemos nosotros como desarrolladores, es asumir que los usuarios saben lo mismo que nosotros. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un botón y yo sé que ese botón tengo que aplastarlo. Pero otra persona que nunca ha visto eso no va a saber que eso tiene que ser aplastado. Entonces ahí tenemos que ser mucho más claros. Poner un texto, poner un icono que te invite a que tienes que aplastar eso, ¿no es cierto? Jalar una palanca, abrir una puerta, ¿no es cierto? Entonces lo que les decía de nosotros vamos a decir, yo sé que mi usuario tiene que moverse hacia adelante y mi usuario se movió a la izquierda y se cayó. Entonces eso es súper importante que ustedes tengan controlado. O sea, el error más común es asumir que nuestro usuario sabe lo que nosotros sabemos. Otra cosa también es ignorar ciertos elementos, como por ejemplo la interfaz de usuario, o sea, lo que se ve en la pantalla de qué es lo que él tiene que hacer, y también eso tiene que tener en cuenta la experiencia del usuario. ¿Qué es lo que el usuario va a terminar? O sea, ¿qué es lo que siente cuando utiliza la aplicación? ¿No es cierto? Y también de cómo él interactúa con la aplicación. Entonces, por ejemplo, hay diferentes formas en las que un usuario puede interactuar con la computadora. Controles, teclados, hay reconocimiento de manos solo con los mandos del casco, por ejemplo. Entonces, depende cuáles son los elementos que nosotros vamos a utilizar para comunicarnos con la computadora. También depende de la experiencia del usuario. Ok, me presento, mi nombre es Andrea Calle, soy diseñadora gráfica, máster en branding, máster en marketing. Tengo algunos diplomados porque me gusta mucho estudiar y la verdad no quiero volver pesada esta presentación, pero soy profesora de multimedia y estoy aquí sentada con mis lindos estudiantes que me están haciendo una entrevista para la que estoy nerviosa. A ver, yo creo que para que tú tengas una estrategia publicitaria tienes que tener un buen fundamento de la marca que estás tratando de posicionar, y creo que eso se da como que en la construcción en sí de lo que va a definir la empresa. Entonces, ¿de dónde parte eso? De sus valores, de su misión, de su visión, y la idea es conectar todo lo que digamos está trabajado estratégicamente a través de la publicidad. O sea, si tú no haces eso, la publicidad es vacía. O sea, si me vas a vender, por ejemplo, que yo qué sé, que tienes un producto o un servicio A o B, pero no me comunicas nada de lo que realmente hace que yo te quiera escoger, es literalmente una publicidad vacía. Entonces yo creo que el éxito de tener una buena publicidad, que además la publicidad es un medio, no es el fin, eso es súper importante, pasa justamente por saber comunicar cuáles son como los objetivos que tiene esta empresa, que a través de sus servicios son capaces de conectar con las necesidades del cliente. Si entiendes bien ese concepto, yo creo que es muy fácil hacer una buena publicidad, porque luego lo otro es como constructivo, ¿no? Y creo que, digamos, la clave para responder esa pregunta es justamente eso, o sea, el plantear un concepto a través de la publicidad que tenga este trasfondo, o sea, que no sea solamente como el quererme vender algo, sino que me permita conectar con los valores de la empresa, con lo que representa esa empresa para la vida de quien puede acceder a su producto.
Creo que es la primera parte que tienes que hacer, siempre. O sea, cuando vas a hacer, un poco como regresando al concepto anterior, ¿no? De esto de que la publicidad es del medio, cuando tú vas a hacer una publicidad, lo que estás haciendo en realidad es trabajando para llegar a este público objetivo, esto que nosotros le llamamos como el buyer persona, ¿no? Hay muchos métodos realmente para ahora hacer como, digamos que estudios de mercado para determinar este público objetivo, pero yo creo que lo más importante es realmente como determinar las necesidades de ese público objetivo. O sea, en el sentido de que tú puedes ofrecerle más cosas, no solamente para solucionarle el problema, sino para hacerle su vida más liviana también, ¿no? Y creo que ese es como un nuevo, digamos, una nueva construcción de cómo hacer los estudios de mercado. Porque anteriormente, claro, los estudios de mercado, digamos que se hacían un poco como pensando en dónde entra mi producto, ¿no? Cumpliendo con el esquema básico de marketing y luego pues ahora en las redes sociales también con el mismo esquema. Pero yo creo que, o sea, si tú no tienes, digamos, el estudio de la persona o de, digamos, del conjunto de personas a quienes van a llegar, tu producto un poco va a quedarse como en el aire, ¿no? O sea, no vamos a saber a quién dirigirnos. Entonces, es súper importante. O sea, no diría yo que es el punto de partida incluso para plantear una estrategia publicitaria. Ok, ¿qué pregunta? A ver, yo creo que las empresas tecnológicas puede parecerse a veces que todas ofrecen lo mismo. O sea, en el sentido de que sobre todo por lo que tú me comentabas, cuando estamos hablando de una empresa tecnológica, generalmente estamos hablando de innovación y desarrollo de software. Y ese desarrollo de software está como que enfocado en resolver un tema de automatización, de innovación, o que, por ejemplo, tiene que ver muchísimo, digamos, con simplificar los procesos que puede llegar a tener una empresa. Pienso yo, porque además al estar en el medio, quizás digamos que puedo hablar de eso, yo creo que para que tú te puedas como diferenciar, o sea, a pesar de que eres una empresa que hace lo que, por Dios, 1 millón de empresas hacen lo mismo en el medio, ¿no? Creo que está muchísimo en cómo tú vas a conectar con el cliente. Entonces, hay como muchos métodos, o sea, realmente ya de trabajo, pero yo creo que justamente eso es lo que te va a diferenciar, o sea, tu propio método de trabajo. O sea, porque si yo estoy buscando como algo muy genérico, evidentemente voy a ir como por todas estas otras empresas que hacen lo mismo que yo y lo hacen de maneras diferentes, ¿no? Pero yo creo que si podemos como llegar explicando nuestro método de trabajo, tomando en cuenta de que este es un proceso que no todo el mundo entiende. O sea, cuando tú tienes una necesidad, viene una empresa tecnológica y te empieza a hablar como que en unos términos que tú no entiendes y a la final no sabes ni siquiera lo que estás contratando, sino que simplemente te dicen este será el resultado final. Yo lo que creo es que en la medida en la que tú puedas comunicarle al cliente cuál es tu método de trabajo y sobre todo cuál es como digamos que tu valor añadido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que tú te diferencies de los demás? Que era justo lo que te decía anteriormente. O sea, en tu construcción de marca tiene que estar eso presente, porque eso es lo que va a engancharme a la final con el consumidor, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en la que tú puedas como vender, si quieres verlo, demostrar ese valor añadido, es mucho más fácil para una empresa tecnológica conectar con otros públicos. O sea, recordando que existen igual, o sea, si existen 1 millón de empresas para eso, existen, por Dios, 10 billones de personas interesadas en algo, ¿no? Entonces, hay un mercado súper importante, pero yo creo que el diferenciador es ese. A ver, el posicionamiento de una marca es un posicionamiento mental. O sea, nosotros, sobre todo los que trabajamos marca, cuando hablamos de posicionamiento, hablamos de la estrategia que utilizamos para que haya un grupo de personas que nos elija por sobre otras marcas. Entonces, yo, a ver, sí creo mucho en la publicidad, pero sigo creyendo en la publicidad como un medio de transmisión de otras cosas que hacen que sea valioso. Entonces, para mí, lo más importante sería como primero definir esto, o sea, definir como este valor, digamos, este valor diferencial que haga que, independientemente de lo que hagamos, el usuario, o en este caso nuestros clientes, nos tengan en mente. Entonces, siento que la publicidad tiene que estar como que enfocada a conectar con el cliente, no a través solamente como de sus carencias, ¿no? Que es mucho lo que ahora
se pone como digamos, en la práctica, ¿no? O sea, siempre nos dicen como los puntos de dolor y hay que descubrir esto, ¿no? O sea, como todo eso. Pero yo realmente le apuesto un poco más allá de eso y creo que la publicidad puede ser como, digamos, más bien como una captación de atención de este posible cliente en la medida en la que yo empiezo a posicionarme en su cabeza por lo que le puedo ofrecer, que es más de lo que él esperaba. O sea, no solamente es como su necesidad, sino realmente algo más que yo le puedo ofrecer. Si la publicidad está enfocada en eso, yo creo que sí que funciona. Pero si la publicidad está como simplemente como enfocada en tratar como de diferenciarme de los demás porque yo pienso que soy muy chévere, no pasa. Y por más interesante o digamos que muy trabajada puede estar como la pieza de comunicación, no va a haber un mayor diferencial. Entonces creo que la conexión es esa, ¿no? O sea, que podría ir por ahí para realmente como llegar a ese objetivo. El mundo es visual. O sea, igual, es como que los ejemplos más básicos de eso es si yo salgo ahorita caminando y veo ahí, yo qué sé, un jugo de mora que se ha regado y no distingo bien entre jugo de mora y sangre, me voy a asustar. O sea, el mundo es visual. Entonces, ¿cómo afecta eso? Yo creo que más que afectarlo, define el tipo de publicidad, el tipo de pieza comunicacional que estás haciendo. Creo que más allá del tema de lo visual, se tiene que trabajar mucho lo semiótico, que es tan importante. No existe una manera como de comunicar algo si tú no utilizas la parte semiótica, y yo creo que lo semiótico aplicado a lo visual es lo que puede tener una gran efectividad para que esto no sea vacío. O sea, cada cosa que yo vea en un elemento de comunicación, independientemente de si es publicidad o es una hoja de membrete, tiene que tener un sentido, o sea, tiene que tener un trasfondo, algo que me diga esto es esto, ¿no? O sea, y por eso yo creo que a veces un poco como que nos olvidamos del contexto simbólico que pueden llegar a tener las piezas publicitarias y un poco nos ocupamos de que solo se vean estéticas. Para mí, personalmente, yo creo que eso es como restarle efectividad a lo que estoy tratando de comunicar. En cuanto más simbólico sea lo que yo estoy utilizando y sea capaz como de llevar lo simbólico a lo visual, más potente va a ser. Y todo va a empezar a tener como un mismo concepto. Entonces, creo que el trabajo en lo visual es súper importante, pero siempre y cuando se trabaje desde la semiótica, desde lo simbólico, desde lo que puede significar, y desde lo que me permita como conectar con este buyer persona que a la final es el que va a consumir mi producto.